Hola, muy buenas a todo el mundo, me llamo Daniel Estrada y estoy cursando el segundo de bachillerato en Cataluña. Hace aproximadamente un año, mi profesora de biología me hizo la siguiente pregunta. ¿Sabías que los adultos deberíamos ser intolerantes a la lactosa? ¿Qué? La verdad, a mí esta pregunta me dejó un poco descolocado, así que tutorizado por ella empecé un trabajo de investigación basado en las condiciones relacionadas con el metabolismo de la lactosa. La mayoría de mamíferos dejan de tomar leche después del destete porque sus enterocitos del intestino dejan de sintetizar lactasa. Esta enzima permite la hidrólisis de la lactosa en sus monosacáridos. Y curiosamente, algunos humanos hemos desarrollado la tolerancia a los lácteos en edad adulta. ¿Y por qué? Hace aproximadamente 7500 años en el norte de Europa se produjo una mutación dominante en el gen regulador de la enzima lactasa. Y eso les permitió hacer frente a la hipolactasia primaria, que es la pérdida progresiva de la enzima, y se volvieron tolerantes. Yo, una vez tuve toda esta información, dividí mi proyecto en 3 estudios diferentes. En el primero hice un estudio de 3 casos y desarrollé sus diagnósticos. En el verano de 2018 mi tutora se sometió a una prueba para saber si era intolerante o no a la lactosa. ¿Y qué hice yo? Utilicé los resultados de esta y la de 2 pacientes más para tener un punto de partida. ¿Y con qué finalidad? Demostrar que a través de la bibliografía y la información también somos capaces de desarrollar un diagnóstico. Todo esto lo hice siguiendo la tarea de los médicos y durante el proceso analicé diferentes estudios complementarios. Estudié su sintomatología para saber si eran intolerantes a la lactosa. Grafiqué e interpreté los resultados de sus test de alientos para confirmar una hipolactasia primaria. Hice un estudio genético de su pedigrí para determinar el modelo de herencia de la hipolactasia. E incluso analicé biopsias de pacientes con hipolactasia primaria y secundaria para comparar sus morfologías. Todo para finalmente determinar que las 3 pacientes eran intolerantes a la lactosa y tenían hipolactasia primaria, pero con diferente grado, comprobando así que mis conclusiones eran las mismas que las clínicas. El segundo estudio fueron una serie de demostraciones experimentales sobre los tratamientos de lactasa, pero el mayor reto fue que los experimentos fueran con materiales del instituto. ¿Y cómo lo hice? Pues me di cuenta que a través de las tiras reactivas podemos identificar uno de sus monosacáridos productos, la glucosa. En la primera práctica demostré el condicionamiento que tienen las concentraciones de enzima y sustrato en la velocidad de reacción. Hidrolicé disoluciones con diferentes concentraciones de lactasa y lactosa y después calculé la concentración de glucosa esperada a través de cálculos estequiométricos. Para calcular las velocidades, medí el tiempo que tardaban en hidrolizarse completamente. ¿Y cómo lo hice? Iba mojando tiras reactivas de glucosa en las disoluciones hasta que una de ellas me daba en el sistema colorimétrico la concentración de glucosa esperada. De esta forma pude comprobar que a mayor concentración de enzima y sustrato, mayor es la velocidad. También hice una reproducción de la técnica de movilización de enzimas, que es la que utilizan las empresas para hacer leche sin lactosa. Disolví una pastilla de lactasa en alginato de sodio para retener a las enzimas en una matriz y después fui poniendo gotitas en una disolución de cloruro de calcio para hacer esferificaciones. Después puse las bolas en una columna de cristal y hice pasar leche entera para finalmente comprobar con las tiras reactivas si se había hecho la reacción. El tercero fue un estudio estadístico de la hipolactasia primaria. Encuesté a 347 personas de procedencias variadas, Europa, África o América del Sur, para comprobar la diferente prevalencia de la condición, pero para no obtener resultados sesgados y de un sistema donde tuve en cuenta hasta su tercera generación, todo para realmente clasificarlos según su origen genético. Y los resultados fueron satisfactorios, pues pese a que descarté las muestras sudamericana y africana, determiné que en el norte de Europa hay menos hipolactasia que en el sur, reforzando así la teoría del origen de la tolerancia. También recopilé datos sobre su sintomatología para saber su frecuencia. Gracias a este proyecto me he podido dar cuenta que aunque mi trabajo cierre con una conclusión, no es un punto y final, sino un punto y seguido para que yo me pueda continuar formando y abrir otras nuevas líneas de investigación.